Ay, Dios mío, yo ayer lo sugerí, pero nunca pensé que íbamos a ejecutar tan rápidamente el podcast del Mangú. Usted pidiendo y el Mangú complaciendo. Este equipo de producción no juega. Para nada. Involucraron a Arismendi Duarte, que está sentado con nosotras. Me imagino que para que nos enseñe, ¿verdad?, las técnicas de un buen podcast. Porque, Arismendi, te voy a decir la realidad. Este equipo habla mucho. O sea, Sí, todos, yo estoy todos, consciente. Una queremos seguir cosita, hablando después del programa. Yo estoy consciente. Una cosita. Yo dije ayer, te pongo en contexto, yo dije ayer, señores, necesitamos una hora más. Vamos a hacer un podcast o algo para continuar las ideas que se quedan Exacto. en el programa de televisión. Parece muy bien. Entonces, aquí estás tú, misteriosamente sentado con este micrófono en el podcast del Mangú. Bienvenido. Gracias, yo Qué estoy súper lindo que feliz. se ve esto, ¿eh? Sí, sí, se ve Ay, muy bien. sí. Pudiéramos Me quedé hacerlo con como mi más, mente de podcast. más común, con un tema específico café. y introducirlo. Tenemos Loli, gracias. Eso es esencial, ¿verdad? Gracias, Loli. Es esencial tener su cafecito en un buen Claro, podcast. claro que sí. Yo súper feliz de compartir con toda la teleaudiencia y con todos ustedes que siempre están ahí y con estas dos estrellas de la comunicación. Gracias por lo que nos Wow, Que en gracias. julio estamos fuertes con esos memes. Mira, vengo con unos memes sabrosos, la creatividad se me ha despertado. Quiero que lo sepan que anoche me acosté tarde pensando en mis memes de hoy. Gracias. Julio le trajo el desvelo a Diana. Julio, vengo con ese, yo voy a venir con una almohada. Julio trajo el desvelo a Diana. Gracias por eso, Carlos. No, y yo creo que parte de lo importante de un podcast es esto que estamos haciendo. Es la naturalidad con Ay, la que sí. se ejerce el podcast. Es esa conversación natural. El podcast no es más que un contenido de audio que es traducido también, por ejemplo, a plataformas como YouTube, que lo traducimos a Instagram para hacer extractos que nos permitan potencializarlo y comercializarlo. Pero eso es lo más importante, que sea una conversación amena, que sea una conversación interesante, que sea una conversación que permita que los temas que se esté tratando puedan ser funcionales para toda la gente que lo está Bien escuchando. orgánica, como tú dices, uno se sienta en la mesa, abre el micrófono y comienza a interactuar sin poses. Sin Pero poses. debe haber un tema guía, ¿verdad? Claro, ahí voy al punto. Una cosa es que sea natural y que sea orgánico y otra cosa es que uno se prepare. No, totalmente. Es Son dos cosas diferente. totalmente diferentes. Tú sabes que me gusta mucho del podcast, que aunque hoy en día lo estamos también visualizando, como tú dices, a través de plataformas como el YouTube, originalmente era esencia auditiva nada más. Entonces, como que tú te deleitabas con estas conversaciones, no había nada de visual y todo era audio. Y ese contenido era sustancioso, bueno, sigue siendo, porque hay mucho contenido hoy en día, Sí. pero te cautivaba y esa era la idea, como cautivar al oyente. Claro, y era como tener un programa de radio. Lo Exactamente. único era que no llegaba a la masividad que llega a la radio y que te permitía poder escucharlo cuando tú quieres. Porque al Totalmente, final Diana tiene exactamente. su programa de radio, pero si yo no lo escucho en el horario, ese- posiblemente exactamente. no escuché el programa. Totalmente. Hoy en día esos podcasts están tan de moda, Arismendi y Diana, que yo me pregunto que hay un auge de podcasts. Hay muchísimo para elegir lo que usted Yo vengo quiere con el escuchar. mío, el podcast Pero Ah. ¿qué tan rentable es tener un podcast? Buena podríamos- pregunta, casi. Sí, ¿qué también tú puedes ganar y cuánto hay que invertir para Claro, tenerlo? Mira la filtro ahora ahí, cuidado. mismo hay muchos estudios que hacen la vida un poco más fácil, porque cuando tú no tenías esos estudios había que invertir en todo lo que implica tener la plataforma para que eso pudiera funcionar. Pero ahora mismo hay estudios súper económicos. Me puedo decir precio, tú puedes pagar hasta 3,000 pesos por una hora y Es te así. entregan todo. O sea, Ay, te pero entregan qué el chulo. video, te entregan el audio, te entregan todo que tú solamente tienes que utilizarlo y montarlo. Y entonces el tema de los anunciantes o de las, Exacto. o de Ahí vamos las al punto. visualizaciones, pues, en el caso de la Ahí, audiovisual. exactamente. Tienes dos factores. Es que si eres una persona ya muy conocida y tienes un canal de YouTube, puedes monetizar lo que comunicas a través de ahí si lo que estás haciendo genera esa intención de que la gente te vea. Y lo segundo es que se convierte en un programa de radio o televisión. Exacto. Porque tú puedes buscar unos anunciantes que te permitan sustentar económicamente este podcast y todo lo que implique en costos como tal. Y ustedes se han dado súper cuenta bien. que hay algunos programas, por decirlo así, que bueno, que eran de YouTube, pero han como que hecho la transición
al estilo podcast. Por ejemplo, Jessica Pereira tiene unos programas que Es que lo han fusionado. se me fue, Programa ajá. al mediodía, Lo han ¿verdad? fusionado. Ella tiene un programa que es como picante, ¿verdad? Entonces, sí. era antes Sin tabú. modelo entrevista, sin Sin tabú, tabú, ajá. exacto. Era modelo entrevista, un set muy bonito, pero ahora tienen su microfonito, gracias, sí, sin tabú. Ahora se Tienen su convirtió en microfonito tipo podcast. podcast. El mismo Lord Jaques, que estaba con nosotros ayer, Sí. Vladimir, él tenía su programa también tipo set, entrevista, pero ahora tiene sus audífonos en una mesa y como que han hecho esa El de transición. Carlos Sánchez también. Carlos Sánchez que le ha ido también. muy bien. Carlos Sánchez entró, fue así en modo podcast. Sí. Bueno, están los Gómez Podcast, hay Los muchísimos Gómez, podcasts, que son pero yo también enfatizo en este fabulosos. caso de unos que eran como otra modalidad de entrevista y ahora han pasado como a podcast y yo veo que aunque viene siendo prácticamente casi lo mismo, le da un toque más íntimo a la conversación. No sé si ustedes lo perciben Ese es igual. un buen punto, perdón, Sí. Arismendi. O sea, en un podcast no es tanto una entrevista, es más una interacción grupal. Una ¿Cuál es la conversación. diferencia? Una conversación. Es Fíjate una que incluso conversación nosotros natural. aquí hacemos una entrevista con nuestro querido Arismendi siempre en el set, pero Sí. que ahora se siente diferente, Cambia, fíjate. cambia Es lo el mismo, somos escenario. los tres, Exactamente. estamos en el mismo set, Cambia. pero al estar aquí como cerquita, como que estamos Más hablando, relajado. ¿te estás dando cuenta? Sí, Claro, y me lo que- gusta, voy a hacer un podcast. A lo que iba era que Digo, lo también... anuncio, país. Claro, desde el punto de vista hasta económico en algún momento, lo que se quería imitar era un canal de televisión, un programa de televisión. Entonces te ibas mucho a la parte estética de esa escenografía y ese tipo de cosas. Pero al entrar esto de los podcasts, se ha hecho una fusión que permita combinar la esencia de los dos mundos. Porque al final tú vas súper relajado a un podcast, pero tú te vas cuidado. Exacto. O sea, una cosa no es que tú vayas La relajado. imagen es importante La por la imagen implica visual. porque ahora está la visual. No posiblemente, como vienen ustedes súper producidas para este programa, que el podcast, porque irían más relajadas. Sí, pero igual te vas a totalmente. cuidar. Totalmente, Exacto. claro. Entonces yo creo que hay 5 cosas importantes que tenemos que tener al momento de realizar un podcast. A ver, número a 1, ver. anotemos. Anoten para que vayamos La escuela aprendiendo. del podcast Lo primero, en el Mangú. lo primero que tenemos que tener es un objetivo claro. Volvemos casi al asunto de las mismas redes. O sea, tú tienes que saber qué es lo que quiere comunicar, qué es lo que usted quiere decir, para que al final pueda entender el conglomerado de lo que vas a realizar. Es Un como objetivo tener claro. tu temática clara y sobre ese tema que tú dices, bueno, mi podcast va a ser de belleza, por ejemplo. Exacto. Entonces, ir desarrollando cada semana tu entrega. Exacto, un objetivo claro en base a quién es tu público, quién es tu Exacto. comunidad y quién lo va a recibir. Porque hay gente que comienza a hablar de temas, por ejemplo, en la agencia nuestra tenemos un podcast que se llama AD Podcast, pero va muy enfocado a temas de comunicación y marketing digital para toda la gente que busca ese tema. No es lo mismo, por ejemplo, que ver un Lord Hackers, que va enfocado a historias, a Sí. entrevistas, a otro Sí. sentido. Entonces, si tú estás buscando eso, vas a verlo a él. Pero si estás estudiando, por ejemplo, publicidad, que en cualquiera de las universidades, o sea, quieres entender lo que está pasando desde el punto de vista digital y quieres Súper. aprender mucho más. Entonces, es importante tener un objetivo claro para que vayamos a una comunidad específica que me vaya a escuchar. Excelente. Punto número 2, señora Arismendi, por favor. Una buena estrategia de marketing. Oh. Como todo, porque si al final queremos monetizar y queremos que eso sea rentable, tenemos que tener una estrategia que vaya enfocada a qué plataformas lo voy a utilizar, de qué forma lo voy a realizar. Aquí te permite mucho cuando son temas, este tipo de podcast son muy relajados, utilizar a TikTok, porque tal vez un tema de opinión, de política, Exacto. como que un poco tal vez Los chocante desde el punto de bailecitos. vista de TikTok, pero esto te permite introducirte a múltiples plataformas que te va a permitir llegar a través de una estrategia enfocada para resultados como tal. Súper. Punto número 3. Un buen guión. Ah, sí, un buen guión. Un buen guión y una buena definición de las personas que estén ahí. Perfectamente, El el Mangú tiene un conglomerado, cada uno de ustedes aporta una magia distinta para que el programa se fusione. La distinta con su alegría, con su energía, da ese toque, pero Magnolia con su seriedad, con su formación, con su experiencia, tal vez viene a dar otro enfoque. Entonces, Con su al momento clase, de construir, exacto, al momento de construir esta estructura, debió pensarse qué aporta cada persona. Bien que está aquí. pensado los que eligieron este elenco. Caramba, Un aplauso a los que Veo a eligieron. Samir saludando allá atrás. Gracias, Samir. El nominado, Samir Saba. Ya, Samir, Nominado, claro. cuidado. Importante, Ahí andan Marta y Alex también, cuidado. Claro que están ahí. El punto número 4 es una buena locución. Lo que yo siento con el podcast es que se ha relajado un poco el tema.
Dale, bien Arismendi, dale, que nosotros Claro. estamos hablando de eso en Había que camerino antes de entrar. decirlo y Se ha, hicieron. se ha relajado un poco el tema por la facilidad y la accesibilidad al mismo. Que todo el mundo tiene un podcast. Exacto. Todo el mundo tiene un podcast. El costo, como Entonces estamos llega, diciendo, es bastante económico, muy económico, accesible. y cualquiera lo puede hacer desde su casa. Entonces, ¿qué implica tú diferenciarte en medio de tanta gente que está haciendo un podcast para que el tuyo sea rentable? Entonces, esa parte de la locución es importante. Es decir, Es cierto, las personas que señores. estén ahí en ese podcast tienen que tener las habilidades de comunicación para que eso funcione. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y mira, las personas que hemos estudiado locución identificamos automáticamente cuando alguien es locutor Sí, o no. Eso es una cosa increíble. O sea que definitivamente hay una diferencia. Es importante. No le cuesta nada, señora, su cursito de locución. Ay, Claro. sí, Hagan un por cursito. favor. Y yo creo que todo lo que, si usted quiere Ayúdenme incurrir ahí. en, Ayúdenme. si usted quiere incurrir en algo que a usted le apasiona, por ejemplo, ustedes vienen con unos talentos innatos que lo han perfeccionado, pero si yo hoy decido ser un presentador de televisión, ¿cómo yo me preparo para ser un buen presentador? Totalmente. O sea, la gente entra a las cosas como por entrar, Sí, pero si sí, yo sí, voy a sí, entrar, si entré y entendí que me gusta, que es mi pasión, pues yo perfectamente debo prepararme para que Totalmente. esto funcione de una manera diferente. Esa es la cuota de responsabilidad que uno asume frente al micrófono, y frente a las cámaras y frente al público, sobre todo. Exactamente. Totalmente. Tener de ese criterio, acuerdo. esa responsabilidad, como tú dices, de formarme para tener propiedad al momento de ejercer frente al micrófono. Exacto. El quinto y último paso, la última característica El es quinto técnica. Técnica en el aspecto de que tiene que tener una buena iluminación, Sí. tiene Ay, que tener buen micrófono, Sí, tiene que tener los elementos necesarios para que funcione, porque de Totalmente nada de vale acuerdo. tener dos estrellas como ustedes de comunicación en un lugar que el sonido no sea bueno, No, que la imagen no se vea bien, que la luz no le De ayude. acuerdo. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes para que pueda ser funcional ese programa, ese contenido que queremos llevar y pueda ser de éxito al momento de tú poder lanzarlo, de comunicar y de hacer que las cosas funcionen. Maravilloso. Esos me serían los encanta. requisitos para Sí, un los buen básicos. podcast. Como los básicos. Pero hay restricciones para hacer un podcast, cosas que no se deberían o que no, que O no, es libre no, ni lo totalmente. piensen. Bueno, desde el punto de vista general, él es libre de hacer lo que quieras, porque no tienes una ley que te diga a ti que tú no puedes hacer una cosa o no. Sí. Ahora bien, hay parámetros sociales, morales Y éticos. y éticos que te van a limitar para que el funcionamiento del mismo sea de la manera correcta. Así que es muy abierto, pero va a depender de mi personalidad, de mis valores, de mi criterio, de lo que yo piense Y de lo que yo quieres quiera aportar. comunicar y lo Sí, que quiera exacto. aportar como tal. Excelente. Sí, porque las plataformas digitales lo soportan todo. Exacto. Es una Realmente. sombrilla donde cabe todo. Es así. Totalmente. El filtro lo Interesante. pone uno. Exactamente. Hicimos un podcast aquí. ¡Ay, Acabamos de hacer un sí! podcast, el primer podcast del Estoy Mangú. feliz Claro. con Este este contenido estará podcast. próximamente en Spotify, mientras tanto en YouTube. Monetizamos y el Manguno nos paga los tres. Ya sabes, sí, vamos a monetizar este podcast. Lo Eso podemos hacer sí. los viernes, yo creo. Claro, vamos. ¿Verdad? Viernes. Sí. El podcast. Sí, sí. En la última hora del como diga Mangú. producción, lo importante es que lo hagamos. Hasta aquí este primer podcast del Mangú de la Gracias. mañana. Quédate conectado a nuestras redes sociales, @el Mangú RTVD. Arismendi Duarte ha estado con nosotros, Magnolia Casa y esta servidora Diana Filpo. Hasta una próxima. Bye bye. Sigue con el Mangú. Chaito.